Vamos a bendecir al Eterno también para comenzar nuestro estudio. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotat betzivanu la'asot b'dibrei Torah. Amén. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, que nos santificas con tus preceptos y nos has ordenado ocuparnos de las palabras de la Torá. Amén. Bien, esta semana seguimos estudiando clases de Musar. Para quienes no sepan, el Musar es una área del estudio de la Torá, es una forma de abordar el estudio de la Torá que tiene que ver con las cualidades de la persona, es decir, con su ética, con su conducta, con su moral, con su carácter. Y el objetivo de este estudio es poder refinar el estudio, es poder refinar, perdón, el carácter, es poder refinar nuestra conducta, nuestro comportamiento y sobre todo acrecentar el temor al Eterno. La sabiduría se obtiene solamente con temor de Dios. Temer al Eterno significa respetarlo, significa no hacer lo que es indebido sabiendo que Él siempre está presente, como dice el Salmo, que el ojo del Eterno está sobre toda la tierra, y también como dice la tradición, como dijeron nuestros sabios, sabe tú o debes saber tú que siempre hay un ojo que está sobre ti. Esa es la idea del estudio de Musar, que podamos generar en nosotros temor al Eterno. La Torá dice, para que aprendáis a temer a Hashem vuestro Dios. Es decir, el temor a Dios se aprende. No existe tal cosa como eso de que uno teme a Dios de la noche a la mañana. Las personas no nacen temiendo a Dios. De hecho, no lo conocen cuando nacen. Entonces, la persona, a la medida de que crece y madura, necesita desarrollar conciencia de lo que significa el temor al Eterno. Pero ese temor no nace ni es automático, y si la persona no estudia, si la persona no aprende, no va a poder desarrollar temor al Eterno. ¿Por qué? Porque hay cualidades y midot son cualidades que vienen con nosotros, que las heredamos o que bien las adquirimos en el tiempo, y esas cualidades, muchas de ellas son malas. Entonces, el temor al Eterno es lo que permite que las cualidades malas que por naturaleza heredamos, incluso de nuestros padres, tengan un control, tengan un dominio en medio nuestro, sino de otro modo, actuaríamos bajo los impulsos y bajo los instintos de estas malas cualidades que muchas veces nos gobiernan. Y el estudio, por lo tanto, de el Musar, el estudio de la Torá, ¿qué es lo que hace en el ser humano? Es refinar su carácter, generar en él una conducta que está dentro de los límites esperados por Dios. Entonces, necesitamos estudiar para poder aprender a temer al Eterno. Temer al Eterno. Esto es bueno que lo anoten, que lo sepan. Es algo que hay que saberlo por principio. Para poder servir al Eterno, uno tiene que aprender temor de Dios. El temor de Dios se aprende, se aprende. No se nace con temor de Dios, no se recibe eh, sin hacer nada, ¿no es cierto? No, el temor a Dios es un trabajo. Cada uno de nosotros está en distintos niveles de temor de Dios. Hay personas que temen a Dios más que uno mismo y que han desarrollado un nivel de comportamiento de santidad mucho más alto. Hay cosas que a nosotros, por ejemplo, nos pareciera ser que para nosotros son cosas extremas, como por ejemplo la observancia de algún mandamiento, la observancia de alguna alajá incluso, que pudiese ser que nosotros estamos lejos de ese cumplimiento, lejos de esa observancia. Y cuando vemos que alguien cumple la Torah de esa manera o guarda la Torah de esa manera, nos pareciera ser a nosotros que es algo religioso y que no es necesario hacerlo. Pero eso es porque simplemente nosotros estamos lejos de ese nivel y porque realmente no hemos llegado a desarrollar en nosotros ese irat shamaim, ese temor al cielo.
Yirat Hashem, temor del Eterno. Entonces el temor del Eterno es algo que uno tiene que generar, acrecentar, educar, y de esa manera uno sí sube de nivel, por decirlo de alguna manera, en su relación con el Santo Bendito. Nadie que no trabaje en esto, nadie que no trabaje en esto puede realmente refinar sus sentidos espirituales. Entonces, es muy difícil relacionarse con personas en el mundo espiritual y religioso. Digo espiritual porque todos buscan, comillas, espiritualidad, pero más bien religioso porque todos pertenecen a una religión. Religión viene de religar, un grupo de personas que busca hacer algo, que busca servir a Dios. Es difícil relacionarse con personas que promueven una idea dentro de la religión, ya sean cristianas, mesiánicas, judías, puede ser también incluso, pero que promuevan una idea de espiritualidad sin la necesidad de temer al Eterno. Fíjense lo que estoy diciendo, que es súper importante esto que estoy diciendo, porque yo he escuchado incluso dentro de líneas judías que enseñan cábala, que enseñan misticismo, he enseñado a personas, perdón, he escuchado enseñar a personas que se dicen ser maestros de cábala y he escuchado cómo ellos en cierta manera autorizan, permiten, ¿no es cierto?, ciertas conductas que están reprobadas por la Torá, anuladas incluso por la moral, porque más allá de que nosotros queramos o no justificar nuestras malas acciones y que incluso queramos justificar nuestros impulsos negativos, lo que tenemos que decir es que el pecado es pecado, siempre, independiente de quien diga lo contrario. Entonces, puede ser, y de hecho así suele ser, que de pronto ciertos movimientos que buscan espiritualidad quieran adquirir esa espiritualidad sin temor del cielo, sin irat shamayim, sin temor del Eterno. Entonces yo no puedo pretender llegar a un nivel de educación espiritual, yo no puedo pretender vivir una vida espiritual si no tengo temor de Dios. Eso es imposible, no se puede servir a Dios sin temor de Él. Otro punto, tampoco se puede gozar de sabiduría si esa sabiduría primero no tiene temor de Dios. La sabiduría, que hay una sabiduría celestial, tiene como base la sabiduría celestial, que es el temor del cielo, el temor de Dios. Hay otra sabiduría que es humana, dice el libro de Santiago, de Jacob, humana, terrenal y diabólica, y que esa sabiduría, que es lo que genera entre las personas contiendas. Ustedes pueden ver cómo es que, sobre todo en las redes sociales, YouTube y Facebook, hay gente que solamente se dedica a hablar de temas que tienen que ver con polémicas, y que si tú analizas lo que estos maestros están enseñando, no tiene ninguna, el objetivo de esa enseñanza no es ninguna edificación para la persona. O sea, no cumple con esa enseñanza, no se trae ningún desarrollo espiritual para la persona. Y esa sabiduría, según el libro de Santiago, es una sabiduría terrenal, animal y diabólica, según Jacob. ¿Por qué? Porque el objetivo de esa sabiduría no es hacerte crecer, no es hacerte llegar a una espiritualidad sana, sana, eso es el punto. Lograr ser espirituales, pero sanamente. Tener temor del cielo sanamente. Yo me he topado con personas que incluso niegan, niegan a Moisés, niegan a Moisés, niegan que existió Moisés, niegan que existió Abraham. Cuestionan todo,
La Torá ya no es un instrumento para formarte, para educarte, para ser mejor, sino que ahora la Torá es un libro, es como leer el papelucho, cualquier cosa. Un libro de investigación, un libro de análisis, lo puedes cuestionar todo y le quitas el cuerpo a la Torá, el cuerpo o la base de la Torá, que es la fe. Tú tienes que creer que la Torá es la palabra de Dios. Hermanos queridos, Hashem quiere y desea que nosotros tengamos fe en que la Torá es la palabra del Eterno. O sea, esto se trata de tener un grado muy grande de fe, de emuná. Si usted no cree que la Torá es la palabra del Eterno y cuestiona constantemente, cuestiona si Moisés existió, si Abraham existió, y luego la Torá entonces se convierte en un libro histórico de análisis, ¿no es cierto? O solamente incluso se convierte en un libro donde solamente hay historias que nos permiten llegar a un sentido de alguna parábola, de alguna enseñanza espiritual, y que realmente no sabemos si todas estas cosas sucedieron. Y entonces todo es muy espiritual, te das cuenta, muy elevado, muy disparado, muy arriba. ¿Qué es lo que se pierde después de todo ese análisis? Se pierde la conciencia de la necesidad de temer a Dios. Eso es muy importante que sepamos, que estudiamos Musar porque necesitamos desarrollar en nosotros temor a Dios. Irat Shamain, temor del cielo, temor del eterno. Entonces aprendemos temor de Dios. ¿Ok? El temor de Dios no viene como regalo, no, se aprende, se aprende. Se aprende a no decir la Shom hará, se aprende a no mentir, se aprende a no robar, se aprende a no odiar, se aprende. Todas estas cosas hay que estudiarlas, hay que desarrollarlas y hay que aprenderlas. Es la única forma de poder mejorar nuestra calidad espiritual. Y yo digo, no hay espiritualidad sin Torah. Y la Torah es el trabajo, es el esfuerzo por medio del cual vamos a poder obtener un fruto. Ese fruto va a ser el disfrute. El disfrute va a ser nuestra porción en la Torah. ¿Se acuerdan que lo dijimos el día lunes? Danos una porción en tu Torah. ¿Cuál es la porción que tú tienes? Quizás hoy día tu porción es mínima, es poca, pero para ti está bien, porque ese ha sido el trabajo que tú has desarrollado. Pero en la medida de que tú y yo desarrollemos un trabajo más constante y más fuerte, más cercano del Eterno, vamos a tener mejor fruto y nuestra porción va a mejorar. Entonces, nuestra porción de Torah depende del trabajo que tenemos y que hacemos por ella. ¿Cuánto temor a Hashem desarrollamos? Quería hacer esta introducción eh, para que todos los que se unen, ¿no es cierto?, por primera vez, sepan qué es Musar, ¿cierto? El Musar es que nos tiren la oreja, el Musar es que seamos reprendidos, exhortados, animados, levantados, que realmente metamos nuestras vidas en un análisis que es, siempre uno cuando está enseñando, uno piensa que la enseñanza es para los demás, equivocadamente la persona puede pensar eso. Incluso el que está oyendo puede pensar que la enseñanza es para el vecino, no para él. Pero nosotros tenemos que saber que las palabras de la Torah son para nosotros. Incluso yo que hablo, lo que hablo me lo hablo para mí también. No es que yo estoy aquí como orador y que estoy en un nivel donde lo logré todo, ¿no? No es así. Simplemente estoy aquí desarrollando una idea, pero todos vamos tras esta idea. La idea esta es de temer al Eterno, de cómo desarrollamos en nuestros corazones una conducta digna de un rey que exige obediencia. Entonces, no compremos
escuchen, hermanos, no compremos esa espiritualidad barata que se nos ofrece en YouTube, que se nos ofrece en las redes sociales, que se nos ofrece en cualquier parte, donde no hay un precio que pagar, que es el temor a Dios. No hay que comprar eso. Hay que temer al Eterno. Hay que desarrollar en nosotros temor al Santo bendito. Amén. Bien, vamos a comenzar con nuestro análisis. Vamos a ver un poquito acerca de la Teshuvá. Estamos en días de reflexión, en días de arrepentimiento. Y vamos a ver qué nos trae el Orjot Tzadikim, este libro que estamos analizando respecto de la Teshuvá. ¿Ok? Mientras hablo pueden comentar, pueden preguntar y si quieren incluso hablar también pueden levantar la manito. Zoom tiene la posibilidad de levantar la mano y abrimos el micrófono para que ustedes puedan también participar. Bien, dijo Rabbi Levi, grande es el arrepentimiento, grande es la Teshuvá, pues llega hasta el trono de gloria. Como está escrito, retorna, oh Israel, hasta el eterno tu Dios. Y aquí nuestros sabios enseñan una historia del Midrash que es muy interesante, que tiene que ver con la ascensión de Moshe Rabenu a los 7 cielos. Nuestros sabios enseñan que cuando Moisés ascendió al primer firmamento, encontró grupos de ángeles que abrieron un rollo de la Torá delante de él y que leían la obra de la creación del primer día. Se encontraron con un grupo de ángeles que leían el día de la creación, que está en la Torá. ¿Y qué más hacían? Dejaron la lectura, dice el Midrash, y comenzaron a pronunciar alabanzas sobre la Torá. Esto es importante porque ustedes saben que el Midrash, el objetivo del Midrash, es contarnos una historia que va a ilustrar, algo que yo debo aprender. Entonces, piensen ustedes lo siguiente, los rabinos que desarrollan y que crean esta historia, tienen como objetivo que el lector pueda sintonizar las ideas al leerla y que pueda incluso reflexionar y cuestionar y preguntar sobre el mismo relato, ¿qué puedo aprender? Primer día de la creación, ¿qué es lo que encuentran? Están estudiando o están leyendo la Torá, están leyendo el primer día de la creación. ¿Y sobre qué cosa hicieron alabanzas en el primer día de la creación? Sobre la Torá. Esto quiere decir que en el primer cielo hay un grupo de ángeles que da alabanzas por la Torá. O sea, la Torá, aquí lo que quieren enseñarnos nuestros sabios es que para poder ascender, todo comienza con la Torá. Para hacer teshuvá, verdadera teshuvá shelemá, todo comienza por la Torá, todo. Incluso esto se puede demostrar hasta en el Evangelio. Esto lo podemos ver incluso en las cartas de Pablo, cuando él habla acerca a los gentiles y los acerca al temor de Dios. Y aquí es claro, Pablo dice muchas veces, dice, el que robaba, ya no robe más. Es decir, había la violación de un mandamiento. Claro, ahí hay Torah. ¿Cómo se conduce la persona o cómo debe conducirse la persona? Dejando de hacer esa averá, esa transgresión, y ahora observando el mandamiento de no robar. Entonces, fíjense que la Teshuvá comienza siempre por la Torá. De nuevo, volvemos a la misma idea. No puede haber espiritualidad sin temor de Dios. No podemos hacer Teshuvá y hacer lo que queremos. Los preceptos son un manual de vida. La Torá es un manual de vida. ¿Ok? Eso pasó en el primer cielo. Alabanzas a la Torá. O sea, aquí de base los rabinos nos enseñan, todo comienza por la Torá. Cuando subió al segundo firmamento, encontró agrupaciones de ángeles que leían el segundo día de la obra de la creación. Dejaron la lectura
y comenzaron a pronunciar alabanzas sobre la Torá, aquí ahora está en el segundo cielo, sobre la Torá e Israel. O sea, ahora ya el punto se suma. ¿Cuál sería el punto que suma en el segundo día de la creación? Las alabanzas respecto de Israel. Israel como una nación, como un pueblo, recibe alabanzas. ¿Por qué? Porque este pueblo es Am Segulá. ¿Qué significa Am Segulá? Un pueblo especial, un tesoro, ¿no es cierto? Un tesoro para el Eterno. ¿Por qué? Porque ellos guardan la Torá, ellos cuidan la Torá. Esto es como la historia que yo a veces he contado, que tiene que ver con el amor que tiene el esposo hacia su esposa y cómo él se relaciona con el padre de la esposa. Entonces, nuestros rabinos nos dicen que el esposo dejó de amar a la hija de su suegro y luego fue ante el suegro y le dijo, mira, la verdad es que ya tu hija no me agrada, no la quiero, no me gusta, no me gusta cómo hace el arroz, no me gusta cómo hace los huevos, no me gusta cómo... No me gusta, ya no tengo, no siento nada por ella, no siento nada por ella. Y entonces el suegro le dice, mira, ok, todo bien, pero la verdad es que yo la única relación que tengo contigo es en función de mi hija, es en función de ella, porque tú estás con ella, porque tú la amas a ella, supuestamente, o tú la querías a ella, yo, yo me relaciono contigo, pero yo no puedo seguir relacionándome contigo si tú no amas a mi hija. De esto aprendemos lo mismo. Uno no puede relacionarse con Dios si no es por medio de la Torá. Incluso gentiles, incluso gentiles, personas que no tienen nada que ver con el judaísmo, que no tienen nada que ver con la Torá, también Dios se relaciona con ellos por medio de preceptos. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Porque hay preceptos que aplican y que son universales para todo el mundo. Dios, ¿cómo podría tener una relación con una persona que vive en África y que, por ejemplo, por naturaleza, lleva en sí el buen comportamiento de respetar al padre y a la madre? Él nunca leyó la Torá. Un etíope, ¿no es cierto? No sé, un africano que nunca ha leído la Torá, pero él respeta a su padre y a su madre. Dios se relaciona con ese etíope, con ese africano, estoy poniéndome en un caso extremo. ¿Cómo se relaciona con él? De acuerdo a un precepto que Dios dio, pero que lo implantó en su mente, en su conciencia, y es producto de esa Torá que implantó en su corazón que Dios se relaciona con él, porque él cumple esa Torá. O sea, Dios instala en el hombre la naturaleza de observar ciertos preceptos, incluso a gente que no es judía, para poder relacionarse con él. No robar, no asesinar, ¿no es cierto? Y todos los preceptos que conllevan hacia abajo, etcétera. Es la manera en la que Dios se relaciona con el hombre. Lo mismo es con Israel. Si nosotros no queremos o pretendemos tener una relación con Dios, no podemos dejar a su hija. Nosotros queremos tener una relación con Hashem, pero no podemos eh, elegir no estudiar la Torá, no guardar su Torá, no acrecentar nuestro temor de Dios respecto de las demandas de la Torá, porque la hija de Dios es la Torá. Y el que ama la Torá tiene una relación con el papá, que es Hashem. Si no, de otro modo, no puede haber una relación. ¿Ok? Por eso hay alabanzas en el segundo cielo para Israel. Luego dice, cuando llegó al tercer firmamento, encontró tropas de ángeles que leían el tercer día de la obra de la creación. Dejaron de leer y comenzaron a pronunciar alabanzas a Jerusalén. ¿Ok? En el tercer cielo hay alabanzas a Jerusalén, dice la Torá, en el lugar que yo escogiere. Jerusalén es la santa ciudad, la ciudad del gran rey. Como nota, ¿por qué la palabra Jerusalén no aparece en la Torá? En la Torá de los primeros 5 libros no aparece la palabra Jerusalén. ¿Se han dado cuenta ustedes de eso? Pero Jerusalén es la ciudad del gran rey, ¿no es cierto? Y también está en plural, fíjense que no se llama, el nombre es Jerusalén, en la terminación im, es plural del hebreo, ¿no es cierto? O sea, hay dos Jerusalenes,
Eso es interesante, ¿no es cierto? Que haya recibido el nombre de Jerusalén, dos Jerusalenes. ¿Se dice Jerusalenes? No sé, pero suena, debiese ser así, ¿no? Hay una celestial y hay una terrenal. Entonces hay dos Jerusalenes, ¿ok? Dice que ascendió al cuarto y se encontró con ángeles poderosos. Ya en el cuarto cielo se encontró con ángeles poderosos, que leían el cuarto día de la obra de la creación. Piensen ustedes que cada día recibe, o cada día simboliza 1000 años también. Como dice la Torá, porque para el Señor 1000 años son un día y un día son como 1000 años, ¿no es cierto? Entonces, cada día que va ascendiendo en este Midrash también pueden ser 1000 años. Fíjense lo que pasa en el cuarto día, es decir, 4000 años. ¿Sobre quién se dicen alabanzas en el cuarto milenio o en el cuarto día? Mire lo que dice. Ascendió al cuarto y se encontró con ángeles poderosos que leían el cuarto día de la obra de la creación. Dejaron de leer y comenzaron a pronunciar alabanzas sobre el Mashiach. En el cuarto día, o en el cuarto cielo, o en el cuarto milenio, se pronunciaron alabanzas sobre el Mashiach. ¿Cuál fue, en qué milenio el Mesías se manifestó? Estamos en el 5783. ¿En qué milenio se manifestó el Mesías? En el cuarto. Ahí se reveló. Yo creo que no es coincidencia el hecho de que justo en este día, en el cuarto, que puede ser también simbolizado como el cuarto milenio, se hagan alabanzas sobre el Mashiach. Al llegar al quinto cielo, encontró legiones y más legiones que leían el quinto día de la obra de la creación. Dejaron de leer y comenzaron a hablar sobre la aflicción del Geinón. El Geinón es el infierno. Fíjense que aquí es importante que se destaquen que todas estas cosas que se comentan en el Midrash tienen un objetivo pedagógico. El Midrash no es una historia que haya sucedido, pero es una historia cuyo relato busca que podamos aprender algo y por lo tanto su relato es pedagógico, busca que nosotros aprendamos algo. Y aquí nos está citando temas que anteceden a la creación del hombre. Todos estos temas que hemos visto anteceden a la creación del ser humano. O sea, vimos la Torá antecedió a la creación del hombre, ¿sí o no? Sí. Israel antecedió a la creación del hombre como idea, sí. Como idea, sí, porque dice la Torá, Bereshit, dice en el principio. ¿Y quién es llamado principio en la Torá? O Reshit, el primero de mis frutos, Israel, ¿no es cierto? Por lo tanto, a causa del principio o por, por la razón de que exista el principio, es decir, que existe Israel, Hashem creó el mundo. Todas estas cosas son antes de que el Eterno cree el mundo. Vimos que en el día tercero se habló de Jerusalén. Jerusalén también es una creación. De hecho, vimos que Jerusalén celestial, Jerusalén terrenal. Por lo tanto, es una creación que antecede a todas las cosas. Y ahora el Geinón. El infierno también fue creado antes de todas las cosas. ¿Por qué? Porque así como hay Techuvá, así como hay paraíso, recompensa, así también hay castigo. ¿Ok? Subió al sexto firmamento, ahora ya estamos llegando al sexto, y encontró ángeles que leían sobre el sexto día de la obra de la creación. Dejaron de leer y comenzaron a hablar de la obra del jardín del Edén. Aquí está la recompensa. O sea, el Midrash te cita el castigo, que es el Geinón, y ahora te cita la recompensa, que es el Ganeden, ¿cierto? De hecho, bueno, hay un montón de literatura de cómo es el Ganeden, de lo que el hombre
experimentó ahí mientras vivió en él. En el fondo el Gan Eden es como el premio, ¿no es cierto?, más grande al cual el hombre puede aspirar porque tiene que ver con el apego a Dios. No es un lugar físico, sino es un estado espiritual. ¿Ok? Dice que dejaron de leer y comenzaron a hablar de la obra del jardín del Edén, a implorar al santo bendito al santo bendito que le dé a porción a Israel en él, en el Gan Eden. ¿Ok? Dejaron de leer y comenzaron a implorar al santo bendito de que le dé una porción a Israel en él, en el Gan Eden. Y ahora fíjense lo que sucedió. Cuando llegó al séptimo firmamento, Moisés encontró a los Ofanim, aquí están todos los ángeles ya de mayor rango, Ofanim, a los Serafim, a los Galgalim, a los ángeles de la misericordia, ¿cierto? Ángeles de Rahamim, ángeles de la bondad, de Gesed y de la caridad, y a los ángeles del estremecimiento y de la agitación. Y en el acto se sujetó del trono de la gloria, o sea, le dio miedo a Moisés, vio a estos ángeles y se afirmó del trono. Así como que tú ves un ángel, ¿te imaginas tú ver un ángel así de 4 metros? ¿Qué haces tú? Te afirmas de donde sea, ¿no es cierto? Si ves un ángel de ese porte. Y dice que comenzaron a leer el séptimo día de la obra de la creación. ¿Qué dice la Torá cuando habla acerca del séptimo día? ¿Cómo comienza? ¿Se acuerdan? Lo cantamos todos los Shabbat. Baihulu Ashamain. ¿Se acuerdan? Es el kiddush que hacemos para recibir Shabbat. Dejaron de leer y comenzaron a pronunciar alabanzas sobre la Techuvá. O sea, en el séptimo cielo no se habla de Geinón, no se habla de Gan Eden, no se habla de la Torá, ni del Mashiach, ni de Jerusalén, ni de Israel, sino que se habla de la Techuvá en el séptimo cielo. ¿Qué nos quieren decir nuestros rabinos? Nuestros sabios nos quieren enseñar lo mismo que nos enseñó nuestro Mesías Yeshua. ¿Qué nos enseñó nuestro Mesías Yeshua? Que en el cielo hay más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Cuando dice los cielos, los Shamaim, se refiere a estos cielos. El impacto que tiene la techubá de un hombre es tan grande, dicen nuestros sabios, que llega al nivel, una persona que hace techubá, un Baal techubá, un amo de la techubá, que se regresa al Eterno, es tan grande su impacto en los cielos que llega al nivel del Cohen Gadol. Dicen nuestros sabios que nadie, incluso ni el más justo de los justos, ha podido llegar a ese nivel, pero sí el Baal Teshuvah. Es decir, la persona que hace Teshuvah, que se adueña de la Teshuvah y que se arrepiente con una Teshuvah Shelemá completa, esa persona llega hasta el trono de gloria. Por eso dice, de aquí se aprende que el arrepentimiento, dice, llega hasta el trono de gloria, como lo que leímos, ¿no es cierto?, ahí en el pasaje de Oseas capítulo 14, verso 2, cuando dice, retorna, oh Israel, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde tienes que retornar? Hasta el Eterno. ¿Y dónde está el Eterno? En su trono de gloria. De aquí se aprende entonces qué significa retorna a Israel hasta el Eterno tu Dios. O sea, por medio de la techubá, la persona llega incluso a niveles que nadie puede llegar. Entonces, esta necesidad de aprender también a hacer techubá, aprender a arrepentirse, es algo que hay que aprender a hacer. Fue necesario que la techubá antecediera a la creación. Dijo Rabí Akiva, 7 cosas precedieron al mundo, es decir, se hicieron antes del mundo. Ellas son la Torá, la techubá,
el Gan Eden, el paraíso, el Geinon, el Kisea Kabot, que es el trono de gloria, el Beit HaMikdash, ahí llevamos 6, el templo, y el nombre del Mashiach. Todas estas cosas se hicieron antes de la creación. ¿Por qué esas 7? Has de saber que el mundo fue creado esencialmente para el hombre. El mundo fue creado para el hombre. Porque a excepción del hombre, no se requiere del mundo terrenal. O sea, si el hombre no existiera, esta tierra no tendría ningún sentido. El mundo es para el hombre. Él, el hombre, es quien domina el mundo terrenal entero. Bestias, fieras, aves, peces y reptiles. Y como la creación es en esencia para el hombre, fue necesario que lo precediera la Torá. ¿Ok? O sea, como el hombre necesita gobernar en este mundo, necesita ahora el hombre un manual para poder administrar este mundo. Y ese manual es la Torá. La Torá es lo que lo mantiene la existencia de este mundo, como está escrito. Si no fuera por mi pacto, es decir, la Torá, día y noche, no habría establecido las leyes del cielo y la tierra. Esto está en Jeremías 33:25. Y la Torá, o como la Torá precedió al mundo, entonces fue necesario que la Techuvá también lo precediera. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Que el Eterno sabía que el hombre también iba a, si daba una Torá, era evidente que el hombre iba a transgredir esa Torá. O sea, Hashem sabía que el hombre iba a pecar en el huerto del Edén. Yo he escuchado a personas que dicen que no. O sea, como que, oh, crea al hombre y me equivoqué, ¿no es cierto? Cometí un error. La verdad es que Hashem, el santo bendito, eh, es el santo bendito, o sea, es el infinito. No podemos pretender que él haya cometido un error, ¿no es cierto?, de tamaño porte, sino que todo esto es parte de un sistema, de una creación que tiene que incluye el error como parte de eso. El error, el pecado es parte de esa creación. Y el santo bendito, por lo tanto, se relaciona con el hombre a pesar de su pecado. Eso es bueno que lo sepamos, que Hashem mantiene una relación con nosotros a pesar de que nosotros no somos perfectos, de que nosotros somos impuros, de que no cumplimos todo lo que tenemos que cumplir. Pero el Eterno sí tiene una relación conmigo y contigo y nos tolera, Hashem nos tolera. Y como la Torá precedió al mundo, entonces fue necesario que la Techuvá lo precediera, ya que como la Torá contiene preceptos de realización y de abstención y castigos explícitos, fue obviamente necesario que precediera la Techuvá. De otra manera, no habría posibilidad de existir en este mundo, para que en caso de que el hombre pecare, tuviera tiempo de retornar, pues de no ser así, el mundo no sobreviviría ni una sola generación. Entonces la techuvá es en el fondo el remedio a la enfermedad, ¿ok? Es la manera en la que podemos retornar al santo bendito. Respecto del tema del remedio, fíjense que aprendí del Rapsuri algo que en realidad está en el Orjot Sadequín también, creo que está al principio, y que tiene que ver con lo que le pasa a la persona cuando la persona está enferma. Creo que a todos nos ha pasado. Cuando la persona está enferma, lo bueno le sabe, le sabe malo. ¿Les ha pasado a ustedes cuando uno estaba así como muy enfermo, muy, muy, muy enfermo?
Yo no me acuerdo, o sea, yo me acuerdo que cuando fui niño en algún momento estuve muy resfriado, puede ser muy enfermo, y me daban algo rico y me sabía malo. Eso es como característico de estar muy enfermo. La sociedad de esta generación le ocurre lo mismo con la Torá. La Torá es algo bueno. ¿Cómo le sabe a la gente la Torá? Cómo le hace asco, ¿cierto? La gente al estudio de la Torá, o le hace asco a hablar cosas trascendentes. O sea, es más fácil estar hoy día haciendo cualquier cosa menos aprendiendo, educándote para tú poder ser una mejor persona para el eterno, porque en realidad sabe mal. Y eso habla de cómo la sociedad está enferma. Entonces, el remedio que es la techuvá a la gente no le sirve. No le sirve no porque la techuvá en sí misma no sirva, sino que están tan enfermos que no pueden encontrarle sabor a la techuvá, sabor al arrepentimiento. Y es por eso que nosotros tenemos que no permitir que nuestro corazón llegue a ese punto donde creamos y pensemos que no hay retorno, que la techuvá ya no sirve, porque la verdad es que la techuvá siempre sirve, siempre. Súmale un poquito de sufrimiento, sí. Súmale un poquito de disciplina y de castigo muchas veces del Eterno, más la techuvá, vas a volver, vas a volver al Eterno tu Dios, va a funcionar. El punto es que no sepa mal para nosotros hacer techuvá. Cada día hay que hacer techuvá de muchas cosas que hacemos en el día, que pensamos, que decimos, volver a Dios. Dice, porque ciertamente no hay hombre justo en la tierra, ¿ok? Que haga bien y nunca peque. Eso lo dijo Shlomo Amelech. De otro modo, en cuanto la generación incurriera en el pecado, tendría que ser destruida y eliminada. En el caso de que no existiera Teshuvá, el mundo y el hombre no existirían. ¿Por qué existe el hombre? ¿Por qué existe la tierra? Porque hay Teshuvá. Hay posibilidad de volver a Dios. Si no, no tendría sentido nada de esto. Por eso mismo se escribió en la Torá lo que aconteció en Sodoma, para informar a los pecadores que se merecen ser destruidos junto con todo lo que poseen. Y también la tierra merece ser azotada como la de Sodoma. Imagínense. Sin embargo, el Santo Bendito hizo a la Techuvá antes que al mundo y aguarda generación tras generación. Espera, es paciente, paciente. Ahora, como la Torá y el arrepentimiento precedieron, también fue necesario que precediera el paraíso, porque había el paraíso que sería la recompensa, y el Geinón, que es el castigo, y el trono de gloria, que es el trono de gloria que representa el juicio, el trono, el trono del rey, donde él se sienta a juzgar. Él juzga nuestras acciones y de acuerdo a ellas nos da Geinón, Hasbe Shalom, o de acuerdo a ellas nos da Gan Eden, paraíso. Pero de acuerdo a qué también, de acuerdo a si la persona hizo techuvá de sus transgresiones en este mundo, ya que son sitios donde se retribuye al hombre conforme a sus acciones. Y como todo precedió al mundo, también fue necesario que precediera el templo, que es el lugar donde se sirve al Eterno, Abodat Hashem, y el nombre del Mashiach, dado que en aquellos días, en los días del Mashiach, la tierra estará colmada de conocimiento, y Baruch Hashem que pronto va a suceder eso. Y no habrá instinto al mal entre los hombres. ¿Por qué no habrá instinto al mal entre los hombres en los días del Mashiach, según nuestros sabios? Porque la Torá, que es el antídoto contra la inclinación al mal, la Torá como conocimiento va a estar totalmente difundida entre los hombres. Entonces, fíjense ustedes, díganme que no. Cuando estudiamos Torá, ¿sienten ustedes que ese Yetzer Hará que está dentro de usted baja la densidad? Baja.
baja el decibel, ¿no es cierto? Se relaja ahí ese hombre viejo y esa mujer vieja que llevamos dentro, bajan de intensidad y nace el nuevo hombre y la nueva mujer, ¿no es cierto? Pero eso se logra por este estudio de Torah. La Torah logra hacer que concienticemos. Y todos, tanto mayores como menores, serán conscientes de Dios. Eso es en los días del Mesías. Fíjese que dice el libro de Jeremías, y pondré en aquellos días mi Torá en sus corazones, y sabrán que yo seré vuestro Dios, yo seré por Dios para ellos, y ellos serán mi pueblo, dice así el libro de Jeremías, pero luego dice, y ninguno dirá al otro, sirve al Señor o conoce al Señor tu Dios, porque todos me conocerán. Fíjese que nosotros generalmente usamos ese pasaje como para poder decir que en el fondo la Torá está vigente y que el Eterno puso la Torá en nuestros corazones, pero ese pasaje de Jeremías todavía no se cumple, porque todavía tenemos que estar diciéndonos los unos a los otros, sirve al Señor tu Dios. Nadie puede decir que conoce cómo servir a Hashem, totalmente. Entonces, por eso necesitamos un maestro, un rabino, o varios maestros, varios rabinos que nos estén diciendo constantemente, sirve al Señor tu Dios. Eso todavía no ha sucedido. Pero en los días del Mashiach no habrá necesidad de que alguien le enseñe a su hermano y le diga, sirve al Eterno tu Dios, porque todos, dice, todos me conocerán. ¿Ok? O sea, servir a Dios será natural en los días del Mashiach. ¿Ok? Todos serán conscientes de Dios, el Altísimo, con un conocimiento profundo, y entonces todos sabrán que la esencia de la creación del mundo es para servir al Creador. ¿Para qué creó Dios este mundo? Para ganar plata, para matarse trabajando, como lo hacemos nosotros, ¿no es cierto? Histéricos ahí tras el dólar. Y eso es lo que hacemos, nos levantamos temprano, 5 de la mañana, 6 de la mañana, 7 de la mañana, 8 de la mañana, lo que sea, temprano para después acostarnos tarde por el dinero. Y ese pareciera ser el objetivo de este mundo, material. Y aunque nosotros creamos que no es así, porque yo creo que sinceramente que ninguno de nosotros cree que es así, el sistema en el que estamos nos obliga a que sea así. Y nosotros no queremos eso, porque el trabajo es un castigo. El trabajo nos priva de servir a Hashem, de estudiar Torah, de conectarnos con Él. El trabajo es un impedimento, es un castigo. Hashem castigó a Adán y lo mandó a trabajar, ¿no es cierto?, con el suelo de su frente, todo eso, pero es un castigo definitivamente, porque en el futuro el objetivo del mundo real es que el hombre pueda servir a su creador, pueda servir al Eterno. Ahora, no sé cómo lo vamos a hacer para pagar el Internet, ni sé cómo lo vamos a hacer, ¿no es cierto? Pero yo me imagino que el mundo va a ser capitalista en esos entonces. Bueno, o a lo mejor no. No, estoy bromeando, la verdad es que no tengo idea cómo va a ser. Pero en los días del Mesías va a haber Torá y el mundo va a ser lleno de la Torá y esa necesidad de servir a Dios va a ser algo natural en el hombre. Ya no va a haber esta idolatría que sentimos o que hay por el dinero. Entonces, donde todo lo material, todo lo que tiene que ver con el lograr éxito económico, hoy día eso es lo más importante en el mundo. O sea, la gente, la mayoría de las personas viven para eso. Y ¿sabe qué es lo preciado de lo que hacemos nosotros acá y lo que hacen nuestros hermanos judíos y todos los que se dan un tiempo? Esto es preciado para el Eterno porque detenerte un poco en tu vida, una hora, y de estudiar palabras de Torah y escuchar palabras de Torah, eso es preciado para el Eterno. Porque te detuviste en medio de toda esta vorágine, todo este escándalo, y detuviste para darle un sentido trascendente, palabras que son eternas, que va a pasar el cielo y la tierra, pero sus palabras no van a pasar. Entonces le dimos a este mundo el sentido correcto. Por eso estudiar Torah equivale al cumplimiento de todos los preceptos. Dicen, y subirá salvadores al monte de Sión, ¿no es cierto? Como dice el profeta. Y vendrá un redentor a Sión y a los que se arrepienten de ofensas en Jacob.
un Salvador, vendrá un Salvador para los que se hacen Teshuvá. Amén, así sea su voluntad. Esto está para que lo anoten, esto está en el profeta Obadía, capítulo 1, versículo 21, y el otro versículo es en Isaías, capítulo 59, verso 20. Tremendos versículos que hablan acerca de la Teshuvá y del perdón del Eterno. Ahora, por 7 cosas el hombre debe hacer Teshuvá mientras es joven. Por 7 cosas. Vamos a ver si es que llegamos a alcanzar los 7 puntos, pero ya estamos como medio atrasados. Por 7 razones debe el hombre apresurar la techubá mientras es joven. La idea aquí es hacer techubá mientras es joven. Ahora hay que ver qué se considera ser joven, ¿no es cierto? ¿Qué edad podría ser joven? ¿No es cierto? La primera es porque el servicio de la Torá y, y del temor de Dios. La primera es la inmensidad de la tarea. O sea, 7 razones por las cuales el hombre debe apresurar su techubá mientras es joven, cuando todavía goza de plenitud de vigor. 2 puntos. La primera es porque la tarea es inmensa. La primera razón es porque la tarea es inmensa. ¿Qué quiere decir esto? Como dijeron nuestros sabios, que el servicio de la Torah y del temor a Dios, junto con todas las cualidades y virtudes que debe cumplir el hombre, son muchas. Hay mucho que hacer. Hay que cumplir la Torah, hay que mejorar el temor de Dios, hay que cumplir con virtudes, con cualidades y con muchas obras que se nos demandan. ¿Ok? O sea, si usted piensa que el Eterno no es exigente, Él es compasivo, misericordioso, pero sí es exigente. Hay algo que el Eterno eh, y es que Él es riguroso y exigente. Dice, su dimensión es más larga que la tierra y más ancha que el mar. Y el día es corto. ¿Qué significa que el día es corto? Que la vida es corta. Por cuanto este mundo es un día sumamente corto, dijeron nuestros sabios. Cual sombra son nuestros días sobre la tierra y nuestros sabios nos enseñan. No como la sombra de un muro ni como la sombra de un árbol, sino como la sombra de un ave que pasa volando. Así son nuestros días. Y también nos enseñaron, y los trabajadores son perezosos. O sea, nosotros somos flojos. Tenemos que la vida es corta, tenemos mucho trabajo que hacer y tenemos además que somos flojos. Por todas estas razones hay que hacer techuvá antes de que seamos viejos. ¿Por qué? Porque el hombre tiene siempre en el camino de su vida va a tener un montón de vicisitudes, de vallas y de obstáculos que lo van a distraer de este objetivo importante que es hacer techuvá. Díganme ustedes, ¿cuáles serían las cosas que nos distraen de hacer techuvá? Partamos con el más fácil, el más simple. El trabajo. Ya todos tenemos que trabajar, pero estar metido en el trabajo no nos permite reflexionar muchas veces. Entonces, ahí tenemos uno, que eso hay que hacerlo sí o sí, todos tienen que trabajar. Pero sí son vallas, son impedimentos. No digo que sea bueno o malo, lo que yo digo es que el mundo tiene un montón de impedimentos y vallas que al hombre cuando es joven le impiden hacer techuvá. Porque el hombre cuando es joven o la mujer cuando es joven, per se, ¿no es cierto?, piensa o vive como si nunca fuera a morir. Por lo tanto, se ocupa, se ocupa, se ocupa y se ocupa, y el hecho de estar ocupado constantemente le impide al hombre y a la mujer hacer techuvá. El hombre en su trabajo o la mujer en sus labores. Porque todos tenemos la tendencia a llenarnos y a ocuparnos de muchas cosas
y no dejar espacio para nada. Por eso está escrito, por eso está escrito que uno no tiene que decir voy a esperar hasta que me desocupe y hasta que me haya ganado el suficiente dinero y ahí voy a hacer techuvá. ¿Por qué? Porque las preocupaciones de este mundo no tienen fin. Como enseñan nuestros sabios, no digas cuando me desocupe voy a estudiar. No vaya a ser que nunca te desocupes. Entonces, es bueno que esto que estamos haciendo, porque yo sé que todos ustedes están muy cansados, la hora que es, pero separan un tiempo para estudiar Torah todos los días. Y eso permite que el corazón haga techuvá, porque mañana ya se levantan con otra conciencia. Y este granito de arena, ustedes lo suman, lo suman, lo suman, y ya el día de mañana es muy grande el temor a Dios que han desarrollado, que hemos desarrollado por estudiar temor de Dios. Por eso yo insisto en esta idea. No se puede temer a Dios si no se estudia temor de Dios. No se puede crecer espiritualmente sin temor a Shem. No importa, no importa si usted va a la iglesia hace 30 años, no importa. No tiene peso eso. No importa si usted ha tenido una vida religiosa, pero si usted no ha estudiado temor del Eterno, entonces usted no ha podido crecer en el temor de Él. Obviamente, la iglesia sí enseña muchas veces temor de Dios, pero yo quiero que quepa en nuestra conciencia esta idea, que es necesario estudiar temor de Dios. ¿Ok? O sea, que hay que concientizar esto. Es una cosa que uno tiene que concientizarla, hacerla parte de uno. Entonces, lo primero es, el primer impedimento para hacer techuvá es que la tarea es muy grande. Es mucho el trabajo que hay que hacer. Y como es tanto el trabajo que hay que hacer, y el día es corto, el hombre tiene que hacer techuvá lo antes posible, porque si no, no le va a dar el tiempo para poder cumplir su objetivo en este mundo. O sea, es tanto lo que hay que hacer que dicen nuestros sabios que el hombre no alcanza ni siquiera a cumplir con la mínima parte de lo que Dios esperaba de él. Con el potencial que Dios le dio al hombre, el hombre debiese entregarle al Eterno una gran cosecha, pero no le va a entregar una gran cosecha. Los frutos que le entrega el hombre a Dios son frutos muy pobres. Entonces, aquí nuestros sabios nos dicen que esto es como la historia de unos hombres que recibieron un sembradío de parte del dueño de ese sembradío, y él les dijo que les entregara 100 kilos al mes, qué sé yo, de la cosecha. Y ellos, después que pasó el tiempo, solamente le llevaron 10 y no le llevaron 100. ¿Cuál fue la excusa? Que el campo era malo y muy difícil para trabajar. ¿Qué quiere decir esto? Que allá me esperan el 100, pero la verdad es que nosotros, por todos estos obstáculos que tenemos en la vida, no podemos darle al Eterno el 100. Le damos solamente un 5, un 7, un 12, un 1, ni siquiera un 10. Entonces tenemos que hacer techuvá lo antes posible, porque si hoy día que eres joven no haces techuvá y le das a Dios poco, ¿cuánto crees tú que le vas a dar cuando seas viejo? ¿Ok? No sé si se entendió la idea. La inmensidad de la tarea. Esa es una razón por la cual hay que hacer techuvá. Otra razón, creo que con esta terminamos, nos van a quedar 5 razones por las cuales el hombre debe hacer techuvá. Después las seguimos comentando. La segunda es que si el hombre posterga su arrepentimiento hasta que haya adquirido y acumulado riqueza, o sea, yo voy a hacer techuvá, pero no voy a hacer techuvá ahora, primero voy a ganar dinero, voy a acumular muchas riquezas, voy a ocuparme de trabajar, voy a estudiar, voy a, qué sé yo, a tener título y título y título, voy a dedicarme a ganar, a ganar, a ganar, a ganar, y después me voy a dedicar a la vida espiritual, después. Y a lo mejor no, a lo mejor no a estudiar, otros pueden dedicarse solamente a trabajar, comprarse auto, casa, qué sé yo, y cosas materiales, y hacer eso hasta cuando ya sean viejos y ahí al final de sus días van a dedicarse a hacer techubá. Dice, ¿qué es lo que va a suceder? Que entonces el hombre cuando haya acumulado riqueza, entonces va a querer poseer más riqueza, porque el hombre siempre tiene un poco y va a querer
otro poco más, otro poco más y otro poco más. Como enseñaron nuestros sabios, ningún hombre abandona el mundo habiendo saciado ni siquiera la mitad de sus deseos. Nadie se va de este mundo habiendo colmado ni siquiera la mitad de sus deseos. Si tiene 100, desea 200. Si consigue 200, quiere 400. Como está escrito, el que ama el dinero nunca se saciará con dinero. Por lo tanto, bajo ninguna circunstancia el hombre debe postergar su arrepentimiento por esta razón. Por esta razón de estar abrazado o apegado al, al dinero, ¿cierto? Como un objetivo de vida. No podemos retrasar la techuvá por esta razón. ¿Será posible que sea verdad que nosotros retrasamos nuestra techuvá? Cuando yo digo retrasar la techuvá no me refiero quizás a arrepentirse de pecados terribles, sino que de esta conciencia de la necesidad de tener una vida de calidad espiritual. Ser conscientes de que tenemos que desarrollarnos en este mundo, que para eso Dios creó este mundo, para que el hombre tenga una relación con Él, para que el hombre pueda relacionarse con Hashem. Y muchos no somos conscientes de eso. Vivimos una vida así. Nos levantamos temprano, nos acostamos agotados. Incluso el Shabbat, que es el día en que descansamos, es un espacio para descansar del trabajo, pero ni siquiera es un momento para conectarse con Hashem. ¿Por qué? Porque están tan cansados que el día sábado no tienen, no tienen energía ni no tienen conexión con Dios, no pueden conectar con lo espiritual del Shabbat, porque durante toda la semana no tuvieron ninguna conexión con Dios. ¿Cómo el sábado van a conectar así como quien se conecta en un enchufe rápido? No, no se puede. Y es porque durante toda la semana no tuvieron ninguna conexión con el Eterno. Entonces, ¿cómo luego el sábado se conectan con Hashem si durante la semana lo único que hace es hacer cualquier cosa menos buscar una conexión con Dios? No sé si se entendió la idea. Otra razón por la cual el hombre debe hacer techubá, porque es joven, mientras es joven, es que el tiempo se vuelve menos, el tiempo no alcanza, el tiempo se vuelve menos mientras el trabajo aumenta. Como es tanto el trabajo, el tiempo se achica. El cumplimiento de la Torah, el perfeccionamiento del alma, la adquisición de virtudes, de valores, de amor a Hashem, de temor a Dios, del apego a Dios, son tantas las cosas que hay que hacer que el día es corto, se nos acorta el tiempo y el trabajo es mucho. Es una razón por la cual tenemos que volvernos al Eterno. Otro punto. Quiero terminar los puntos para que nos vayamos con la tarea terminada. La inclinación al mal no descansa, que esta es la cuarta razón. Si se tarda la persona en perfeccionar su alma, su inclinación al mal va cobrando fuerza. Fíjense, si la persona se retarda en hacer techubá, ¿qué es lo que pasa? La inclinación al mal va tomando fuerza de manera progresiva y va endureciendo el corazón de la persona. ¿Y qué es lo que pasa? Lo acostumbra al pecado. ¿Y qué cree la persona? Cree que todas las transgresiones que hace son permitidas y luego no puede purificarse. Ya voy a terminar con esta idea, la voy a desarrollar. Fíjense, una persona, una persona que, Hasbe Shalom, un asesino en serie, una persona que le gusta asesinar, sale a la calle y mata personas, asesina, asesina, asesina. De pronto, de pronto esta persona, eh, qué sé yo, ya no siente ningún temor de quitarle la vida a alguien, porque disfruta haciendo eso que hace, ¿no es cierto? Disfruta esto
ya esta persona piensa que quitarle la vida a alguien es algo permitido. Se pone a discutir con una persona y la manera de solucionarlo es quitándole la vida. Entonces la persona se acostumbró tanto a asesinar que el asesinato es algo que está permitido para ella. Esto cualquier pecado. Ayonará, adulterio, robar, lo que sea. La persona lo hace, lo hace, lo hace, lo hace, lo hace. Y luego, ¿qué es lo que siente la persona? Que esto está permitido. Fíjense lo que pasa psicológicamente en la persona. De pronto la persona ya entendió que lo que está haciendo, asesinar, no está correcto, pero fíjese el proceso psicológico que tiene que ahora en el cual entra esta persona. Ya, al principio pensaba que era permitido, por lo tanto lo hacía y buscaba un montón de justificaciones para poder decir que en realidad lo que estaba haciendo no era tan malo, sino que era algo normal, casi normal. Luego cambia la persona, intenta cambiar, por lo menos deja de hacer lo que hacía. ¿Ya? Supongamos que la persona deja de asesinar, dejó de matar personas. Fíjense la necesidad que ahora va a tener la persona, psicológicamente hablando. La persona va a sentir que está haciendo algo extraordinario por no matar. No sé si me van siguiendo la idea. O sea, la persona como mataba, 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 mataba. Te veía, te mataba. Una cosa así. Un hombre muy, muy sanguinario. Entonces, ahora que dejó de matar, ahora que dejó de asesinar, él piensa que lo que está haciendo es algo muy altruista, muy grande, el hecho de que haya dejado de matar, porque estaba tan acostumbrado a una transgresión que cuando dejó de cometer esa transgresión, ahora él necesita incluso una aprobación, porque dejó de hacer esto. Entonces hay un proceso psicológico en la persona que incluso busca de una u otra manera, bueno, si yo antes mataba, pues ahora ya no mato. No sé si me explico. Antes mataba, ahora ya no mato. Sí, por favor, por favor. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que en el fondo, uno con la transgresión hace que esto sea tan como normal, 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 y luego la persona de una u otra manera busca validación cuando, cuando en realidad matar es algo que ningún ser humano debiese hacer, porque no hay algo más normal en el ser humano que no quitarle la vida a otro ser humano, ¿no es cierto? Pero como la persona lo hacía tanto, 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 luego busca validación, incluso siente que es lo que ahora dejó de hacer es algo muy altruista, muy grande. Ese ejemplo tan extremo, usted ahora llévelo a cualquier pecado que comete, a cualquier pecado, la Shonara. Hablamos la Shonara, hablamos la Shonara, hablamos la Shonara. Ya después es permitido. Es normal hablar mal de alguien. Es normal. Usted habla aquí, habla allá, habla aquí, habla allá, busca con quién hablar, llama para hablar. Es normal, permitido, 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 porque ya esto es normal, es común, común, común. Usted deja de hacerlo, ¿y qué es lo que siente? Que está haciendo algo grande, porque ahora ya no habla la Shonara, pero la verdad es que no está haciendo algo tan grande. Usted está haciendo algo que no debemos hacer. ¿Me entiende? El proceso psicológico en el que entramos cuando cometemos una transgresión, nos acostumbramos a ella y la permitimos y luego no nos podemos purificar de ella. ¿Cuándo nos purificamos de ella? Cuando entendemos que en realidad cometimos una transgresión, la confesamos y el hecho incluso de no hacer esa transgresión no nos vuelve más santos, sino que simplemente nos vuelve seres humanos a la imagen de Dios, que están haciendo lo que tienen que hacer, lo correcto. Entonces la techuvá nos regresa a ese estado normal, equilibrado, que es la imagen de Dios,
que debemos buscar y transmitir y vivir. Muchas cosas hacemos mal, que las permitimos, las validamos y que pensamos que están bien, o que simplemente buscamos una excusa para seguir haciéndolas. Pero de esas cosas que nosotros sabemos que las validamos y buscamos una excusa, de esas cosas son las que tenemos que hacer teshuva. Y decirle al Eterno, Eterno, yo peco en esto. Yo sé que peco en esto, yo fallo en esto, me cuesta. Necesito hacer teshuva de esto. Ayúdame, ayúdame, porque mi corazón no me deja. No me deja mi corazón arrepentirme. Incluso a veces siento que no está mal hacer esto. Y cuando dejo de hacerlo, busco casi que tú me pongas arriba de tu cielo. Pero entiendo que hay que orar, hay que hablar con el Eterno así, para poder sacar el engaño de la mentira que está en nuestro corazón, que la inclinación al mal nos mete una mentira que terminamos creyendo, y por esa razón no logramos hacer Teshuvah Shelema, arrepentimiento completo, un retorno a Dios pero completo. Como yo dije al principio, todos estamos en distintos niveles de observancia y de Teshuvah y de temor a Dios. Unos están aquí, otros están acá, otros están más allá, y otros están muy arriba, pero en nuestro nivel tenemos que aspirar para poder subir al siguiente nivel. Eso. Hermanos queridos, muchas gracias por participar, por estar con nosotros en este shiur. Espero les haya servido. Seguimos las próximas clases hasta Yom Kippur. Vamos a hablar de la Teshuvah. Hasta donde lleguemos, vamos a seguir hablando de la Teshuvah. Y el próximo jueves está mi hermano Richard compartiendo una clase de Musar. El próximo lunes, quien les habla va a estar con el análisis de la Parashá Ashabua, próximo lunes. Así que los dejamos invitados para que también puedan participar. Si tienen algún comentario o pregunta que quieran hacer en este momento, pueden hacerlo. Y si no, podéis iros a vuestros aposentos. ¿No? Ok. Que el Eterno les bendiga mucho, hermanos queridos. Amén. Descansen